La palabra integridad significa una cosa entera. En otras palabras, todo a la misma vez. Cuando hablamos de la integridad en el ministerio musical, queremos decir que no vamos a ser obedientes a autoridad un día y el próximo domingo toca hacer las cosas bien en cuanto a los directores y los músicos tienen que estar bien para la tercera semana. No. Al contrario, todo junto, todo a la misma vez. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy, en Principios de la Música Cristiana. ¿Qué tal? Al fin hemos llegado a nuestra última lección en nuestra serie Principios de la Música Cristiana. Sabes, en tiempos bíblicos, por 20 años, los hijos de Israel habían pagado impuestos muy pesados y habían trabajado bastante duro para terminar la construcción de su templo. Esto lo puedes ver en 2 de Crónicas 8:1 y 10:3 y 4. Pero al fin había llegado el día tan esperado. Y era un día que contaría a sus hijos y a sus nietos. El glorioso rey Salomón, todos los príncipes, todos los gobernadores, un coro enorme con toda y su orquesta, todo el pueblo de Israel, todos ellos presentes. Pero aún lo mejor estaba por suceder. En el momento de alabar a Dios, el templo se llenó de una nube tan espesa que los sacerdotes ni siquiera podían entrar, ni menos ministrar. Y cuando oraron a Dios, cayó fuego del cielo. ¡Wow! Dios estaba ahí en una forma muy, muy especial. ¿Saben? Cuando nosotros hemos hablado en estas últimas 2 lecciones acerca de cómo debe ser nuestra música para Dios, corremos el riesgo de empezar a pensar, bueno, esto sí lo voy a hacer y aquello no. Pero, ¿sabes? No se trata de eso. Hemos dividido todas estas piezas para estudiarlos uno y después otra, para poder entender cada uno de ellas. Pero ahora vamos a armarlos todos otra vez en una sola cosa entera, en un solo ministerio entero y todo a la misma vez. ¿Por qué? Porque nuestra música para Dios se debe distinguir por sumar todos los elementos bíblicos en un ministerio musical. Empecemos, como ya es nuestra costumbre, en el Nuevo Testamento. Y comencemos en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19 con el mandato a la alabanza. En Apocalipsis capítulo 19, el verso 5 nos dice así. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le temáis, así pequeños como grandes. Ahora imagínese usted, si aquí en la tierra tenemos el privilegio para afinar nuestros corazones, podemos la oportunidad de preparar nuestra mente, tenemos el privilegio de ensayar para cuando estemos en la eternidad. Si ahorita estamos preparándonos para cuando estemos delante del trono de Dios. Aquí en Apocalipsis 19 habla no de la tierra, sino en el cielo. ¿Cómo serán estas hermosas alabanzas delante de Dios? ¡Wow! ¡Qué hermoso va a ser! ¡Qué privilegio va a ser estar en ese coro, cantando al Dios de dioses, al Señor de señores! Y Dios hoy nos manda alabarle y luego en el cielo seguir la misma alabanza. También la palabra de Dios nos dice en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, el verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En otras palabras, debemos estar empapados, repletos en nuestro interior con la palabra de Dios. Alguien dijo de mi papá, que es un gran constructor, que si alguien le cortara, en vez de salir sangre, saliera cemento. Bueno, saben ustedes, para un cristiano, cualquier cosa que nos sucede, debe salir la palabra de Dios. Cuando un vaso se vierte, ¿qué sale? Bueno, depende qué había adentro. Si estaba lleno de agua, va a salir agua. Si estaba lleno de gasolina, va a salir gasolina. Si estaba lleno de suciedad, va a salir suciedad. Y cuando vienen problemas a tu vida,
lo que salga de ti es lo que está adentro de ti. Por eso Colosenses 3:16, que more, que viva en nosotros la palabra de Cristo en abundancia. Sigue diciendo, enseñándoos, primer mandamiento, exhortándoos, segundo, unos a otros. Entonces ahí tenemos el elemento horizontal, unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Ese es el elemento vertical. Estoy enseñando, estoy exhortando unos a otros con la música y estoy también alabando a Dios, forma vertical de mi alabanza. Cantando con gracia en vuestros corazones, esa es la forma personal, algo que sucede dentro de mí, la gracia de Dios, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El énfasis de la alabanza es en la palabra de Dios. Son vidas llenas de la palabra de Dios que resultan en una adoración genuina, verdadera y no lleno de hipocresía. ¿Sabes? El sazón de esta alabanza debe estar de principio a fin lleno de gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Mira, el próximo versículo dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En otras palabras, todo lo que hagamos, que sea para alabar a Dios y darle gracias a Dios por lo que Él ya ha hecho, y saben, lo que está haciendo ahora y lo que va a hacer en el cielo todavía, cuando estemos allá con Él. ¡Wow! El Nuevo Testamento tiene bastantes mandamientos en cuanto a enfocar nuestra vida a Dios y ponerlo a Él primero. Pero vamos ahora brevemente al Antiguo Testamento. Dos pasajes que hemos estudiado bastante desde que comenzamos este curso es primero de Crónicas 15 y 16 y segundo de Crónicas 5 hasta el capítulo 7. Y vamos a empezar en primero de Crónicas capítulo 15. Primero de Crónicas 15 y vamos a ver cómo cuando se trajo el arca del pacto de donde estaba a Jerusalén, cómo se involucraron todas las piezas que hemos estado estudiando dentro de este ministerio musical. Comencemos en primero de Crónicas 15, verso 3. Dice, y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Vemos que se reunió la congregación. Después del verso 4 hasta el verso 11, encontramos que dice, reunió también David a los hijos de Aarón, a los levitas, y luego va del verso 5 en adelante. Verso 5 empieza de los hijos de Coat, verso 6 de los hijos de Merari, 7 de los hijos de Gersón, verso 8 de los hijos de Elisafán, verso 9 de los hijos de Hebrón, verso 10 de los hijos de Uziel, verso 11, y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Entonces, todas estas personas, levitas, sacerdotes, líderes y toda la congregación reunidos. Acuérdese que debemos alabar a Dios, incluyendo a toda la congregación. No es asunto de uno que canta y los demás que callan. Un coro especial y los demás callados el resto del culto. No. Todos juntos, los líderes, el pueblo, listos para adorar a Dios todos juntos. Ahora vea el mensaje. El capítulo 15, versos 14 y 15 dice, así los sacerdotes, los levitas, se santificaron para traer el arca del pacto de Jehová Dios de Israel. Verso 12 dice, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, nosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Vea usted cómo David está diciendo, mira, hay que hacer esto, pero no es hacerlo por nuestras ganas. Hay que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora verso 15 dice, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesto sobre sus hombros en las barras, como la había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¡Wow!
Entiende de que ellos obedecieron. Él les dio el mandato y dice, vamos a hacer las cosas, santifíquense para hacer las cosas como Dios mande. Limpien sus vidas y hagamos las cosas como Él manda. Antes ellos habían hecho las cosas como ellos quisieron. En vez de traer el arca del pacto sujeto en varas por los argollas que llevaba y sobre los hombros de sacerdotes levitas, habían traído en un carretón. Y Dios castigó y murió un pobre por ello, porque la carreta se la dio y por poco el arca se cae y él extiende la mano, ya, pobrecito. Sin embargo, él ahora les dice, vamos a hacer las cosas bien, como Dios manda, no como nosotros queramos. En tercer lugar, encontramos que los líderes fueron escogidos por David. El verso 16 dice, asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Entonces ellos se organizaron. Del verso 17 hasta el verso 24, vemos cómo los levitas empezaron a obedecer a David y escogieron a Emán, a Asaf, a Merari, a Etán, un montón de personas que escogieron y pusieron a uno que sabía de la música bastante bien, que fuera el director, ¿se acuerdan de Kenanías? Y pusieron estas diferentes personas, cada quien en su ministerio. Y ahora usted va a ser el líder y sus hijos debajo de usted. Y así ellos obedecieron y se organizaron. Y empieza ahora sí la procesión. Y qué hermosa procesión habrá sido. Encontramos el verso 25, dice, David pues, y los ancianos de Israel, y los capitanes de millares, imagínense, todos los jefes de ejército con David, el rey, fueron a traer el arca del pacto de Jehová, de casa de Obed-edom, con alegría. Wow, primero el rey y sus generales, después verso 26, encontramos que pasa el arca. Entonces primero vienen los líderes, después la presencia de Dios, el arca del pacto cargado por los levitas. Después encontramos los músicos y los cantores, verso 27. David iba vestido de lino fino y también todos los levitas que llevaban el arca. Y asimismo los cantores, y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. Entonces, primero David y los líderes, después el arca del pacto. Después David dice, generales, ustedes marchen, yo voy aquí atrás con los cantores. Yo sé cantar, voy a incluirme con ellos, a cantar y alabar a Dios. Wow. Y después todo el pueblo va detrás de ellos. Verso 28. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos al son de salterio y arpas. Wow, imagínense qué hermoso habrá sido esta procesión. Nota la humildad del rey. Verso 27. Él no iba vestido como rey, él iba vestido como uno de los siervos, uno de los adoradores. Él no venía con un traje diciendo, ese es el rey. Seguro si alguien que no era de ahí hubiera visto la procesión, hubiera dicho, ¿no vino el rey hoy? Sí vino. ¿Ve usted allá en el coro? ¿Ve usted allá en la orquesta? Ese es el rey. Pero viene vestido como los demás. Sí, él se infiló para servir a Dios como todos los demás. Ve la humildad de David, ve el orden de David y ve cómo viene vestido como un simple adorador, trayendo el uniforme de lino fino, trayendo este uniforme y viniendo, marchando como los demás cantores, cantando con ellos, tocando instrumentos de seguro. Y él había inventado algunos instrumentos, seguro él estaba tocando uno de ellos y cantando a la misma vez. Qué hermoso habrá sido. Pero no termina ahí. Cuando llegó el arca a Jerusalén, se ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz. Ve el capítulo 16, verso 1 y 2. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Mira, llegaron ellos y empezaron a dar sacrificios a Dios. Claro que hoy en día nosotros no vamos a hacer eso porque Jesús murió una vez para siempre y no hacemos estos sacrificios para agradar a Dios. Sin embargo, hay otros sacrificios que sí damos.
cada vez que cantamos un canto especial, cada vez que traemos nuestra ofrenda delante de Dios, cada vez que nos paramos y leemos una porción de su palabra y damos gracias a Dios con un testimonio. Todo esto son sacrificios de alabanza que traemos delante de Dios, compartiendo delante de Dios lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Luego encontramos la bendición, el verso 2 y verso 3. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel, hacia hombres como mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Dicen de algunas gentes, esos cristianos son otra cosa. Mira, no fuman, no toman, pero ¿cómo comen? Bueno, seguimos. Buen ejemplo, miren nada más. Este ministerio estaban ellos gozando delante de Dios y se sentaron a comer juntos. Se sentaron a comer juntos, a repartir de lo que el rey habían traído y a repartir a cada persona, y tuvieron un tiempo de compañerismo juntos. ¡Qué bello! ¡Qué bonito habrá sido estar entre todos ellos contentos, gozosos, alegres por lo que Dios había hecho! Ahora el arca del pacto está no en una casa de un señor, pero ahora en la capital del reino. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y la continuación, bueno, vemos que no acabó nada más un día, sino que esto continuó. Verso 4. Puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel otra vez, Matatías, Eliab, Benaía, Obededom y Jehiel. Había muchos llamados Jehiel al parecer, con sus instrumentos de salterio y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces, hermano, no era un solo día y, bueno, ya trajimos el arca y que se quede encerradito. No. Sino que David dijo, quédense ustedes. Esto va a ser continuo. Su trabajo va a ser tocar estos instrumentos y cantar. Asaf, encárgate. Levitas, encárguense. Que esto sea algo continuo. Sacerdotes, ustedes encárguense. Aquí van a ser los sacrificios. Aquí va a ser donde vamos a estar alabando a Dios. Aquí vamos a estar invocando a Dios. Wow. Mira nada más cómo es que Dios le dio esta oportunidad a David y cómo juntó todo en esta procesión tan bella para traer el arca del pacto a Jerusalén. Bien, ve usted cómo David no fue humilde en una parte y en otra parte, bueno, ya no es humilde, ahora sí es orgulloso. No. Todo el ministerio junto. Es como una buena pieza de carne que ha marinada en 5, 6 o 10 o 15 especies. No sabe a una sola, tiene todos los sabores juntos. Una mezcla buena e íntegra, una sola cosa. Bien, vamos a otro pasaje que hemos estado estudiando bastante, y este pasaje se encuentra en 2 de Crónicas, y vamos a empezar con el capítulo 5. En 2 de Crónicas, capítulo 5, ya ha pasado bastante rato. David ya murió, y 20 años se ha estado construyendo el templo bajo la tutela, bajo la dirección del rey Salomón, hijo de David. En 2 de Crónicas 5, verso 1 dice, acabado toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Ya está el templo listo para usarse, se va a dedicar. Verso 2. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los principales de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. La reunión fue todo el pueblo, sus líderes de nuevo. Otra vez, dice aquí que todos los varones del pueblo. Segundo, vemos los utensilios que usaron. Vemos que en el verso 4 y 5 dice, vinieron pues
todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca, llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo, los sacerdotes y los levitas los llevaron. En otras palabras, hasta ahora había estado el tabernáculo y ahora el tabernáculo ya se va a desocupar. Va a ser, el lugar de reunión va a ser en el templo. Ahora hay un templo, ahora está bien establecido, ahora no de pieles de diferentes animales y de telas, sino de piedra y de madera, algo sólido y fijo. Encontramos que ellos trajeron todas estas cosas, todos esos utensilios, y los trajeron al templo para ser usado ahí. Y luego empieza el verso 6, los sacrificios. El rey Salomón, toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieran contar ni numerar. Otra vez, trayendo sacrificios de alabanza. En el tiempo del Antiguo Testamento mataban animales y quemaban sobre el altar estos sacrificios. Hoy en día no acostumbramos a hacer eso, pero nosotros, porque ya Cristo es nuestro sacrificio y no necesitamos otro sacrificio. Sin embargo, venimos delante de Dios con sacrificios de alabanza, con ofrendas, con regalos. Venimos delante de Dios con nuestros testimonios, con nuestra música especial. Luego el verso 7 continúa hablando del acomodo, cómo se acomodó. Y mira el cuidado y el esmero de todo esto. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Que los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima hacia el arca como sus barras. E hicieron salir las barras, de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veía desde afuera, y ahí están hasta hoy. Cuando la persona está escribiendo esto, el autor está escribiendo Segundo de Crónicas, él dice, esa arca de pacto sigue ahí, no se ha movido como el tabernáculo de lugar en lugar, sigue en un solo lugar. Wow. Mira el cuidado, mira el esmero que están teniendo para armar todo el templo, para hacer todo con cuidado. Hermano, cuando yo pienso hoy en día de muchas personas que media hora antes del culto están barriendo y la verdad se tiene muy poco cuidado para acomodar y arreglar la casa de Dios. Y si alguien no hizo el aseo, pues ni modo, así tenemos el culto, qué problema. Y llega un hermano y pues bueno, pues no tuve chance de ir a cambiarme, pero así paso a predicar. Hermano, que no sea una regla, que sea la excepción, por favor. Queremos dar a Dios lo mejor, hacer las cosas con cuidado. Piense usted de cómo es el acomodo de los focos, de las luces en su iglesia. ¿Cómo está acomodado el púlpito? ¿Hay una luz que alumbra la cara del pastor? ¿O más bien usted alumbró otra cosa? ¿Con qué cuidado, con qué esmero se ha quitado el polvo y las telarañas que hay en la iglesia? Hay iglesias que tienen telarañas más viejos que yo. No debe ser así, hermanos. El templo debe ser un lugar donde todos con esmero y con cuidado atendemos a las cosas de Dios, porque es algo importante. Vamos a empezar con la parte ahora musical, que es parte de todo esto. Cuando vemos esto, en el verso 11 empiezan a alabar. Y vemos que dice el verso 11, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán, los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues los trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. ¡Wow!
Miren el orden, la excelencia, desde la forma que se visten hasta los líderes. Tenemos ahí a 3 líderes, Asaf, Emán, Jedutún. Sabemos que Kenanías estaba ahí también. Están todos estos líderes, están todos vestidos como deben, instrumentos afinados, todos preparados y toda una sección de 120 sacerdotes tocando trompetas todos juntos. Imagínate el ruidazo que habrá hecho. Todos esos shofares, todos tocando a la misma voz. Encuentra usted aquí que el orden, cómo hicieron las cosas, planeándolos, más de 4,000 personas cantando, todos a una sola voz, tocando sus instrumentos. Hermano, esto no es al y se va. Esto no es, a ver qué hacemos, a la última hora, a ver qué. No, esto es planeado, esto es ensayado, esto es todos juntos. Y ustedes párense aquí, y ustedes párense allá, y aquí va a pararse el rey, y allá va a estar el sacerdote, y aquí va a estar el altar. Todo bien preparado, todo bien planeado. ¿Por qué? Porque Dios merece esto. Es un Dios de excelencia y merece lo mejor de nosotros. Y vemos cómo hubo una oración de dedicación, porque baja la presencia de Dios, versos 13 y 14. Y después casi todo el capítulo 6 es una oración de dedicación. Léelo después si gustas. Capítulo 6, verso 1 al 42. Cómo Salomón se para y dice, esta es la casa de Jehová. Y él ora y dice, Dios, tú oirás desde los cielos. Esta es tu casa, Dios. Lo hemos hecho lo mejor que podíamos. Y aquí está. Y Dios, por favor, está atento a lo que te vamos a orar aquí. ¿Saben? Esta oración tan magnífica, y capítulo 7 comienza justo cuando termina la oración. Cuando Salomón acaba de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Oh, hermano, imagínese nada más, qué hermoso. Qué hermoso haber estado ahí, hermoso haber sido uno de los líderes preparando todo. Imagínese usted siendo uno de los que pulieron la madera o que cortaron las piedras, y ver cómo Dios baja a habitar en ese templo que usted había preparado. Qué hermoso habrá sido eso. Hermano, entendamos de que Dios habita no en casas, pero el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo que Él ha comprado ahora. Hermano, Dios quiere que nosotros seamos santos y separados de pecado, que seamos líderes para Él, líderes para hacer las cosas que le agradan a Él. La gloria de Dios va a bajar y va a brillar a través de usted, a través de sus manos, de su boca y de su rostro. Cuando usted sea consagrado a Él, sea preparado para servirle. No va a ocupar usted el crédito, ni los aplausos, ni que nadie diga, wow, qué hermoso, wow, qué bien estás haciendo las cosas. Porque Dios va a mostrar su gloria a través de ti. Va a mostrar a otros que estás alabándole a Él, estás poniéndole a Él en primer lugar. Y Dios va a honrarte por tu humildad y por tu consagración. Hermano, entiende todo esto, la presencia de Dios, la oración de dedicación, la gloria baja. Luego el verso 3, están postrados delante de Dios. Ora la misma oración que oraron los levitas, repitiendo el canto que ellos habían cantado, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y luego empiezan miles y miles de sacrificios. Del verso 4, 5, 6, 7, puede ver usted cuánto se sacrificó ahí. Y luego del verso 8 hasta el verso 10. Vemos que celebraron una semana entera. Esto no era una fiestecita de, media hora y se acabó. No. Una semana entera regocijando que tenían un templo, que tenían un lugar para venir, traer sus ofrendas, venir a alabar a Dios, venir y consultar la palabra de Dios. Había un lugar para esto. Hermano, cuando estoy yo grabando este video, estamos en medio de una cuarentena, algo tremendo. Y en este tiempo de cuarentena, la verdad, no nos han permitido reunirnos como iglesia. Y ha sido una cosa muy difícil, bastante difícil. No lo han hecho como persecución religiosa de ninguna forma, pero ha sido muy difícil de todas formas.
porque estamos acostumbrados a estar con otros hermanos, alabando a Dios juntamente con ellos. Y ahora que no se ha podido por varios meses, ¿saben cómo se anhela poder estar juntos? Sé que hay hermanos que por varios meses no han podido ni acercarse al edificio que es el templo. Y sabe, hermanos, ahora que ha sucedido esto, hay un anhelo en los creyentes que dicen, yo quiero estar en la casa de Dios, yo quiero estar junto con mis hermanos. Un anhelo que quizás antes no estaba. ¿Sabe usted? Cuando se dedicó a este templo, no habían pasado unos meses, sino años. Nunca había habido un templo para Dios, de Dios, aquí en la tierra, más que el tabernáculo, que era algo movible de un lugar a otro. ¿Sabes? Esta gente estaba tan contenta, anhelaba esto. Cuando vemos estos dos eventos, podemos ver que muestran un cuidado y una preparación, una esmerada en la alabanza a Dios. El pueblo y el rey se humillaron, se postraron delante de Dios. Los levitas tocaban y cantaban bajo sus líderes. El pueblo entero participaba en la alabanza. Hermano, ¿qué pasaría entonces si tomamos nosotros estos principios y los aplicáramos a nuestras iglesias? Si igual como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, integramos todos estos principios que hemos estado estudiando y las aplicamos en nuestra iglesia, ¿cómo serían diferentes nuestros servicios si tomamos en cuenta estos principios? ¿Será que podemos incluir todos estos elementos en nuestra alabanza en nuestra iglesia? Yo creo que sí. Yo creo que sí podemos. Va a tomar algo de estudio. Va a tomar mucho ensayo. Pero hermano, creo que lo podremos hacer para la gloria de Dios. Hermanos, sirvamos a Dios con nuestros talentos. Sirvamos a Dios con todo lo que Él nos ha dado. Esmerémonos. Tengamos cuidado de dar a Dios lo mejor, porque Él lo merece. Que Dios les bendiga.